tarde de gala. Tenemos aquí a la doctora Noemí Levy y al doctor Humberto Flores, que vienen a presentar, presentar el libro junto con el doctor Cristian Said Domínguez, que es aquí del posgrado de la ESE y también de la licenciatura de la ESE. El libro es La reestructuración capitalismo en la periferia, el país de la inversión extranjera y las grandes corporaciones. Entonces es un libro pues, actual, que va a manejar temas actuales de las corporaciones, la reestructuración financiera, los grandes capitales, toda esta parte. Y entonces iniciaríamos con el doctor Cristian Said Domínguez. Un fuerte aplauso. ¡Es ánimo! Pues buenas tardes y bueno, gracias a la maestra Gabriela, también a la doctora Noemí Levy, al doctor Humberto Flores, por la invitación, ¿no?, a comentar el libro que tiene por título Reestructuración del capitalismo en la periferia, ¿no?, el efecto de la inversión extranjera y las grandes corporaciones en los países, ¿no?, sobre todo en desarrollo. Bueno, para quienes no digamos, conocen, ¿no?, un poco de esto, la doctora Noemí Levy y su conjunto de investigadores lleva bastantes años trabajando en lo que tiene que ver con analizar cuáles son los efectos de un fenómeno que se llama financiarización, ¿no? Financiarización entendido como, digamos, en la literatura económica internacional, esta financiarización se entiende como el efecto o el auge de las actividades y operaciones financieras en la economía, ¿no? Y entonces, en este sentido, el libro que nos presentan hoy en día, pues trata precisamente de ver qué papel, ¿no?, ha desempeñado la inversión extranjera y en particular las grandes corporaciones en los países en desarrollo, sobre todo, ¿no? Entonces, la obra incluye trabajos de reconocidos economistas tanto nacionales como internacionales que abordan, digamos, desde una manera, digamos, general, cuál es el efecto y digamos, el papel clave que han desempeñado las corporaciones en el flujo o en los flujos de inversión extranjera de cartera como directa, ¿no? En particular, bueno, sabemos que las corporaciones básicamente desde los años 70, ¿no?, se modificó el comportamiento de las grandes corporaciones y se plantea en la literatura que estas corporaciones actualmente se rigen, digamos, la lógica que rige su desempeño es el principio de maximizar el valor de los accionistas. ¿Qué significa? Que las empresas actúan y funcionan con el propósito de que se maximice el valor en bolsa de estas corporaciones. Anteriormente se planteaba que estas corporaciones lo que hacían era operar bajo el principio de retener ganancias y reinvertirlas. Ahora, bajo este nuevo principio de maximización del valor de los accionistas, pues se modifica radicalmente la lógica con la que operan. Ahora, ¿qué implicaciones tienen? Bueno, yo creo que todos nos hemos enterado, ¿no?, de las noticias, ¿no?, que ahora, digamos, una noticia que es muy común, ¿no?, es que cuando baja el valor en bolsa de las grandes corporaciones, inmediatamente una medida que aplican es reestructurar. ¿Reestructurar qué? Bueno, reestructurar es disminuir la planta laboral, ¿no?, también desincorporar segmentos de negocio de las corporaciones, y eso tiene un impacto en lo que denominamos la economía productiva. Pues obviamente cuando hay una reestructuración de empresas, ¿qué significa? Pues que hay despidos, ¿no?, de trabajadores, lo que significa que eso impacta directamente en los hogares, hay menores ingresos para los hogares, pero también la otra es que disminuye la inversión, y eso tiene, ambas cosas tienen un impacto directo en el crecimiento económico. Entonces, lo que esta obra nos provee y contribuye a la discusión es entender un poco el funcionamiento, ¿no?, del sistema económico actual. Hace unos meses, encontrábamos, ¿no?, que en la discusión, en los medios sobre todo,
había una, digamos, cobró importancia el tema del nearshoring, ¿no? La relocalización de las inversiones de empresas, ¿no? Sobre todo, esto se contextualiza en la, digamos, en la lucha por la hegemonía económica entre China y Estados Unidos. Entonces, a raíz de ello, bueno, se planteaba que parte de las inversiones que se localizaban en China se iban a trasladar a México, ¿no? Sin embargo, eso, a raíz del triunfo de Donald Trump, eso se ha modificado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que preocupa en la economía mexicana? Bueno, lo que actualmente vemos que preocupa es, bueno, ¿cómo le hacemos, ¿no? Para responder ante la posible amenaza de aranceles que va a imponer Donald Trump, ¿no? Eso nos lleva a pensar, ¿no? Y a, digamos, a analizar y a plantear formas de cómo responder a esa nueva problemática, ¿no? Entonces, en ese sentido, este libro creo que es clave para poder entender, primero, ¿no? Para diseñar una política económica es necesario conocer cómo funciona la economía, ¿no? En ese aspecto, esta obra pues destaca, a través de los diversos trabajos que hay, contenidos aquí, nos plantea cuál ha sido el efecto de las grandes corporaciones, cómo han operado en las economías en desarrollo, particularmente en las economías latinoamericanas, ¿no? Y ahora, esa actuación de las grandes corporaciones en las economías, particularmente latinoamericanas, no se limita únicamente al aspecto real de la economía, sino al aspecto financiero, ¿no? Por una parte, las grandes corporaciones, bueno, han desempeñado un papel importante en estas economías para entender, por ejemplo, el bajo crecimiento económico de las mismas, ¿no? Yo creo que todos conocemos que una de las motivaciones de estas grandes corporaciones para llegar a las economías latinoamericanas son los bajos costos laborales, los incentivos fiscales que hay y también la propia competencia que existen en las propias economías latinoamericanas para atraer esas inversiones. Sin embargo, esta competencia que se da entre las economías latinoamericanas, uno de los efectos negativos que tiene es que, pues obviamente hay un límite o se limita el crecimiento de los salarios, por una parte. Ahora, en el aspecto financiero, la atracción de capitales también requiere que se mantenga una lógica de altas tasas de interés. Eso tiene dos efectos. Por un lado, o al menos dos, el primero de ellos es sobre el, digamos, el costo del financiamiento de estas economías, ¿no? Eso implica que la atracción de capitales impone una lógica de mantener altas tasas de interés para atraer esos flujos de capitales y equilibrar la balanza de pagos. Sin embargo, eso encarece el crédito a nivel doméstico. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, que el costo de financiamiento a nivel doméstico es más elevado en comparación con otras economías. Eso implica que le restamos competitividad a la economía mexicana por esos altos costos de financiamiento. Ahora, en segundo lugar, hay otra lógica, digamos otro efecto, perdón, que al imponer tasas de interés altas, pues hay una apreciación cambiaria, ¿no? Una apreciación cambiaria que beneficia a las grandes corporaciones, cuya lógica de producción es abaratar los costos. ¿Por qué? Porque les resulta más ventajoso importar. Digamos, en ese sentido, en la medida que el tipo de cambio se mantiene apreciado, pues obviamente eso provoca un problema en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque en la medida que es más barato importar, pues obviamente tenemos ahí, nos genera un problema de importaciones que son superiores a las exportaciones, y lo que genera digamos, un proceso que en la literatura, ¿no? De la que habla este libro, se le denomina financiarización subordinada de las economías en desarrollo. Es decir, actualmente los países en desarrollo tienen un desempeño pobre en términos económicos, pero que se explica por el papel que desempeñan las grandes corporaciones en sus economías, ¿no? Por una parte, impone ciertas condiciones, que son las que acabamos de decir, altas tasas de interés, y por otro lado, pues obviamente provocan un problema en la balanza comercial. Ahora, en este libro podemos encontrar
casos particulares, ¿no? De economías como la boliviana, como la mexicana, la brasileña, donde nos hablan de cuál ha sido el efecto de estas grandes corporaciones, ¿no? En cada una de ellas. Si nos vamos a analizar con mayor detalle, vamos a observar que gran parte, digamos, de la dinámica actual económica en estas economías se explica por el comercio intercompañías. En ese sentido, ustedes recordarán, ¿no?, que antes de, digamos, del triunfo de Donald Trump, ¿no?, muchas empresas, grandes corporaciones, particularmente las automotrices, cuando ya era inminente, ¿no?, o las encuestas planteaban que Donald Trump posiblemente iba a ser el ganador de la elección, pues muchas suspendieron digamos, sus planes de inversión en México. Ejemplos: Tesla, BYD, ¿no?, por ejemplo, que son empresas automotrices, y digamos, estas empresas han desempeñado desde, yo creo que de la década de los 70, un papel muy importante en la economía mexicana. Ahora, el reto, ¿no?, el reto que se plantea para la economía mexicana es cómo responder a ello, ¿no? En este sentido, en este libro creo que plantean varias cuestiones. Una de ellas, ¿no?, es, bueno, las economías en desarrollo, ¿no?, tienen un gran reto, como sobre todo porque digamos, estas grandes corporaciones, bajo su lógica, ¿no?, las economías en desarrollo pues están en cierta medida limitadas en lo que pueden hacer como digamos, en su política económica. En ese sentido, pues en el trabajo, por ejemplo, de John Smithy, ¿no?, uno de los trabajos contenidos aquí, se plantea, bueno, parece que las economías en desarrollo pues se enfrentan actualmente una decisión muy importante, ¿no?, mantenerse en la situación actual y dejar que el mercado decida por ellas, o más bien probablemente es hora de tomar decisiones difíciles, ¿no? ¿Cuáles serían esas decisiones difíciles? Bueno, yo plantearía que esas decisiones difíciles que se plantean para la economía mexicana y para las economías latinoamericanas tienen que ver con la situación que enfrentan. Por un lado, estas economías hemos visto que prácticamente desde la década de los 80, ¿no?, en lo que se conoce como el periodo neoliberal, han experimentado, con excepción de algunas economías, entre ellas Chile, Perú y Bolivia, Perú, Chile y Costa Rica, ¿no?, todas las demás economías han tenido bajas tasas de crecimiento. Aunado a ello, son economías en las cuales la industria ha perdido importancia. Sin embargo, al mismo tiempo, tienen una característica particular, que el empleo no ha bajado, ¿no? Sin embargo, la actual coyuntura pues nos lleva a preguntarnos, ¿no?, cómo deberían enfrentar, ¿no?, las economías latinoamericanas, y en particular la mexicana, la coyuntura actual, ¿no? Es posible que estas economías puedan, en cierta medida, aplicar o retomar esa política de industrialización por sustituciones en una especie de ISI 2.0, por ejemplo, o por así llamarlo, ¿no? ¿Cómo hacerlo en una situación en la que tenemos un banco central que tiene un sesgo, ¿no?, digamos, hacia una política monetaria restrictiva, que, como decíamos, impone un financiamiento que es más elevado que en el resto de los países? ¿Cómo alinear esa política monetaria, ¿no?, con la política fiscal, ¿no?, de gasto público, ¿no?, que en cierta medida ese gasto público es adecuado, pero actualmente enfrenta, digamos, las finanzas públicas pues enfrentan una presión, ¿no?, una presión de no aumentar más el déficit público? Entonces, yo creo que este libro pues, nos puede ayudar a entender estos procesos de inversión extranjera de las corporaciones, pero también digamos, en esa lógica nos permite entender cómo estas corporaciones han influido en el comportamiento y
y explicar el bajo crecimiento económico de las economías en desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que los invito a leer, ¿no?, este libro y otras muchas obras que han, digamos, que ha publicado la doctora y su equipo de investigación, y dejaría ahí esas preguntas, ¿no?, para Muchísimas gracias, doctor. Bueno, aquí empezaría la doctora, y el doctor Cristian pues deja varias interrogantes, ¿no? Estos cambios en la reestructuración financiera y monetaria, la reestructuración del comercio internacional, la misma reestructuración del financiamiento, por así decirlo, y pues está cerrando con dos preguntas importantes, ¿no? ¿Cómo enfrentar la coyuntura actual? Y esta parte de los procesos de inversión extranjera y las corporaciones, ¿cómo explicarían el lento crecimiento de las mismas economías? Que es, pues, como que, ahora sí, ¿qué es lo que nos propone? Entonces, pues, empezaríamos con la doctora Noemí. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, la agradecida soy yo. La verdad que ya varias veces nos ha tocado venir a esta que consideramos nuestra hermana universidad. Su segunda casa. Universidad pública, ella no tiene. Bueno, agradecerle a Cristian, perdón que no le diga doctor Domínguez, pero lo conozco desde muchos excesivos años, y a Gabriela. Bueno, eso quiere decir que estoy vieja. Y llamarlos un poco a leer o a pensar en este tópico. Un poco retomando lo que decía Cristian, ¿cuándo aparecen las grandes empresas? Esas empresas que exportan capital. Cuando se globaliza la economía mexicana. La economía mexicana se globaliza en los 90, abriendo la cuenta en la balanza de pagos. ¿Qué quiere decir esto? Entra inversión extranjera y sale. Y a los 2 años se abre la inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que en casi todos los sectores, excepto el 94 el Telecal, era el petróleo, electricidad, era otro que no me acuerdo cuál, no podía entrar. Entonces prácticamente se abría la economía. Entonces a los pocos años, fines de los 90, aparecen estas grandes empresas, las famosas multilatinas. Pero a su vez, también México empieza a hacer, bueno, no empieza, sigue o se profundiza el control de las multinacionales en los sectores más dinámicos de la economía, donde se iban en los 90 y en los 2000 a las exportaciones. Eso más o menos es una historia sabida. ¿Y qué gracia tienen estas empresas? Que sus rendimientos no solamente provienen del sector productivo, sino, como decía Cristian, también están en función del comercio financiero, de títulos financieros, tienen grandes actividades de tesorería, donde están muy pendientes del valor de la empresa. A mayor valor de la empresa, es decir, si el precio de las acciones sube, tienen mayor posibilidad de conseguir créditos, son más grandes, pueden competir mejor. Claro, esto requiere una serie de condiciones a nivel económico-financiero de la economía: estabilidad equivocante, altas tasas de interés y dejar que el capital extranjero venga y haga lo que se le pegue la gana. Y muy bajos costos laborales. Entonces, esa es un poco lo que se plantea cuando, cuando se negocia el Telecal. El Tratado de Libre Comercio en 94, me acuerdo que todo, casi, bueno, no todo, que todos los economistas críticos parábamos y gritábamos en contra de este Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál fue la gracia que ayudó este Tratado de Libre Comercio? Incrementó las exportaciones, es decir, ya el motor de la economía dejó de ser la inversión, no fueron las importaciones, con la mala suerte que había mucho contenido de importación en las exportaciones
Entonces, a diferencia de los países del sudeste asiático, nunca se pudo equilibrar la balanza comercial. Ahora, ¿cuál fue la peculiaridad? Bueno, casi en todos los países, esta globalización empieza a través de cadenas globales de producción, donde una gran empresa está metida en todos lados, está deslocalizada, lo que llaman, inventan cómo se hace el producto en Italia, las máquinas las diseñan en Europa del Este, la fuerza de trabajo la ponen en Vietnam, después pasa a México, etc. Eso es lo que se llama la hiperglobalización. Ahora, ¿qué le tocó a América Latina en esas cadenas globales? Le tocó ensamblar, es decir, terminar los bienes finales, y a la parte del sur del continente le toca aportar todas las materias primas. Ahora, ¿por qué tuvo esas bajas tasas de crecimiento? Porque el ensamblaje y las materias primas no llevan mucho valor agregado. Entonces, baja inversión, además los costos laborales son muy bajos, y estas empresas además obligan a mantener abierto la balanza de pago, el movimiento de capitales, porque se financian en los centros financieros internacionales. Por el mercado de capitales mexicano no pasa nada. Sí, estaba así de chiquito hace, ¿qué hiciste la tesis? Hace 20 años, y sigue así de chiquito. No, 10. Bueno, por ahí 15. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Es decir, la tenemos muy difícil por el lado productivo, porque nada más están sobre trabajo muy simple, muy barato, y por otro lado tienen condiciones restrictivas en el ámbito financiero para el crecimiento. ¿Qué hacer? Ya negociamos el TEMEC y se vuelve ahora la historia con el monstruo de Trump, que sí es un monstruo, pero no es mejor monstruo que la camada, creo yo. Ahora, ¿qué puede pasar? Hoy día todos los que fuimos críticos al Telecan estaríamos locos si nos oponemos a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC, porque simplemente cerraríamos toda la posibilidad de crecimiento-producción de la parte norte y centro del país. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos que ya vivir con eso. Ahora, ¿tenemos que vivir y dejarlo así? No. Hoy día creo que hay una situación especial. Está tan coligada la industria, la multinacional que opera acá y en Estados Unidos, que es imposible quebrarla. Es decir, si se le ocurre a Trump meter tarifas, eso le va a generar una inflación fuerte en Estados Unidos, y no es tan fácil agarrar y trasladar. Me acuerdo que estaba por ahí, no me acuerdo el que decía, en 3 semanas desbarato la empresa y me voy para allá. Espérense, no es tan fácil. Y hay una relación tan imbricada que hoy día las multinacionales gringas van a gritar en Estados Unidos si se le ocurre meter esas tarifas. Sí nos las va a hacer cansadas, sí nos va a mandar a... Creo que va a ser muy fuerte la historia en migración, sí, pero hay condiciones de renegociación. ¿Qué tendríamos a favor hoy día? Primero, un gobierno que está dispuesto a reindustrializar el país. En los últimos 30 años, acuérdense de Salinas, que decía, we don't want aid, we want free trade, no wait, queremos libre comercio, no ayuda. Pero era mucho más allá, porque desindustrializaron la economía, como señaló Cristian. Hoy día hay una disposición de industrializar todo lo que es la infraestructura. Está impresionante lo que se está haciendo, y con base en ello sí se puede generar un crecimiento más dinámico. ¿Que se puede reindustrializar? Yo apuesto que sí, que podemos negociar, si se pudo negociar en lo judicial, se puede negociar con el Banco Central
que no le apueste a una tasa de inflación tan baja. Podemos sobrevivir con un 4 o 5% y no pasa nada. Entonces, el problema es cómo negociar hoy día con los agentes. Entonces, si negociamos un poquito más de inflación y no tenemos que subir tanto la tasa de interés, podemos conseguir financiamiento más barato para la empresa nacional y, o si no, de plano, meter en industrias donde no grite tanto Estados Unidos, en industrias particulares a nivel de los estados, empezar a generar la reindustrialización. Y las propias comunicaciones, por ejemplo, se dice que el transísmico va a generar una reindustrialización propia, ¿ya? Pareciera que tiene mucho poder de crecimiento ese tipo de construcciones. Hay un problema, como dice al final Cristian, con el déficit público. Yo no conozco, es decir, nosotros sabemos que si agarran todos los libros de macro, especialmente heterodoxos, no importa, ustedes gasten, la lana va a llegar a la economía y se anula la deuda. Pero las cosas no son así. ¿Por qué no son así? Porque no tenemos un mercado interno y no tenemos una industrialización. Entonces, ¿eso qué nos obliga? Nos obliga a operar con equilibrios fiscales. Si ya están gritando por un 3.8, ¿no? En la Sí, espero que 4.3. ¿Va a subir a 4.3? Bueno, ahorita está en 3.8. Tú todavía no inviertes en la ¿Ah? No, espera que sea de 4.3. Bueno, no es un déficit que no pudiésemos, que sería tan alto. ¿Por qué no sería tan peligroso? Uno, no hay que endeudarse en moneda extranjera. Ese es un elemento, por mucho que la tasa de interés mexicana esté por encima de la internacional, prefiero endeudarme en moneda nacional porque esa moneda yo la controlo, o medio la controlo, pero no la tasa, no el dólar. Entonces primero hay que, y tampoco nos conviene un endeudamiento tan grande, porque si nos empezamos a endeudar por ahí, las calificadoras adivinen lo que va a hacer, lo que van a hacer. Nos van a sacar la lengua, nos asiste bajo el grado ¿cómo se llama? De riesgo. ¿Qué significa bajar el grado de riesgo? Te cobro más interés. Entonces, ahí hay que tener un balance muy desequilibrado de cómo es un manejo político, no es técnico, es absolutamente político en términos de cómo voy a manejar con eso. Y sí, necesitamos un gobierno que se la juegue por los intereses del país y no tanto, según yo, esto es mi visión, como los que habíamos tenido en todo el periodo 80, yo diría por lo menos hasta 2018. Tampoco podemos esperar que las cosas cambien de la noche a la mañana. ¿Por qué no pueden cambiar de la noche a la mañana? Porque simplemente estamos sometidos a la decisión de la gente todo el rato. Entonces hay que garantizar bienestar. Porque si la gente no le das lo que le prometiste, si tiene hambre y la estás reprimiendo, pues no va a votar por ti. Punto. Entonces ahí son muchos equilibrios que hay que tener. Termino diciendo, a la inversión extranjera directa hay que exigirle el traspaso de tecnología. Y hay que elevar nuestra posición en las cadenas globales. Hay que reindustrializar. Se empieza ya en este sexenio con la infraestructura. Pero no solo eso, hay que crear industria nacional. También hay que jugárselas con la productividad e innovación. Humberto va a hablar de su expertise en la productividad y hay que también negociar las crisis financieras. No está fácil, pero algo sí se puede hacer. Gracias. A continuación, pues nos acompaña el doctor Humberto Flores, que fue colaborador de aquí del libro y pues va a continuar ahora sí las argumentaciones de la doctora con las negociaciones del TECMEC ahora
que también quedan preguntas, y la parte de la nueva reestructuración, tanto financiera, comercial. Adelante, doctor. Primero agradecer al doctor Cristian Domínguez, ¿no?, por la invitación, también un análisis crítico sobre las condiciones del sistema capitalista actual, ¿no? La globalización financiera, ¿no?, prometía beneficios, ¿no?, al final no se terminaron materializando para las sociedades o para la gente más desfavorecida, ¿no? Y ahí viene esta parte de la reestructuración de la gran empresa, ¿no? Como comentaba Cristian, va a afectar definitivamente a la inversión por preferir las actividades financieras, ¿no? Este ajuste en la estructura financiera de las corporaciones no solamente se queda a nivel de la gran empresa y en su lugar de origen, ¿no?, sino esta reestructuración o la sobrecapitalización se internacionalizó, ¿no?, creando inestabilidades, ¿no?, para las economías latinoamericanas principalmente. Las corporaciones, como indicaban, encontraron nuevas formas de financiarse, ¿no?, y esto generó una fragilidad financiera para los bancos. Si los bancos no tienen o pierden a sus clientes más seguros, que son las grandes corporaciones, pues tuvieron que involucrarse en actividades más riesgosas, ¿no?, toda la parte de ingeniería financiera. Entonces, se dieron procesos, ¿no?, de fusiones y adquisiciones, que en realidad es un mercado de intercambio de propiedad, ¿no?, entre empresas. Y eso al final terminó afectando a las economías latinoamericanas, ¿no? Si se van a preferir las inversiones especulativas o financieras, obviamente va a haber un ajuste en la inversión, ¿no?, y eso va a traer consecuencias, empleo, ingreso y la productividad, ¿no? De aquí se puede jalar también la parte de la geopolítica, ¿no?, la nueva configuración por parte de quién va a liderar la parte tecnológica, ¿no? Estados Unidos, hay una pugna entre Estados Unidos y principalmente China, ¿no? ¿Cuál es el problema? Hay un cierto atraso, ¿no?, en los sectores más dinámicos por el país hegemónico, que es Estados Unidos, ¿no?, y eso va a convertirse en un factor importante para lo que viene, creo yo, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando ganó Trump, las acciones de Elon Musk empezaron a subir, ¿no?, y ahora Musk está muy ligado al gobierno de Donald Trump, ¿no? Entonces ahí se ve un factor que puede generar inestabilidad, principalmente para México, ¿no?, por las aranceles o una serie de medidas que se pueden tomar, ¿no? Ahora, para la parte, ¿qué se puede hacer, no? Bueno, pues en el país se han estado generando, en mi opinión, ciertas condiciones para avanzar a una política industrial, ¿no? Todos los proyectos de infraestructura, como comentaba la doctora Noemí, ¿no?, pero también surgen fuerzas antagónicas, ¿no?, o factores antagónicos, que Kalecki planteaba como los aspectos políticos del pleno empleo, ¿no? Y eso, para quien ha estado siguiendo toda la parte de la transformación de México, pues han surgido a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Entonces, esa es una parte que se puede profundizar, ¿no?, estos aspectos políticos, ¿no? Y aquí es quizá una pregunta que yo hago a los miembros, ¿no?, de la mesa. Se tiene que avanzar a la generación, a la conformación de un sector de bienes de capital, ¿no?, que evidentemente no va a ser de manera inmediata, de la noche a la mañana, pero cómo se puede avanzar, ¿no? Porque todos los estudios que han visto, han analizado los procesos de industrialización, ponen como un factor fundamental la generación de un sector de bienes de capital, ¿no? Pues cómo avanzar a esa parte, ¿no? Y bueno, termino diciendo la parte del financiamiento, del desarrollo, ¿no? ¿Qué propuestas se pueden generar para financiar el desarrollo en países como México, que intentan
avanzar hacia el incremento de la productividad basada, ¿no?, en avances tecnológicos, ¿no?, que al final terminan siendo uno de los factores más importantes en el desarrollo a largo plazo de los países, ¿no? Pues yo solamente lo dejaría hasta ahí y bueno, muchas gracias. El doctor Cristian quiere su réplica. No, bueno, no solo, más bien agregar, ¿no?, agregar lo que comentaba la doctora Noemí. Bueno, hace poco, ¿no?, bueno, una calificadora, ¿no?, lo que señaló es, bueno, no te voy a cambiar la calificación, no te la voy a bajar, pero sí te voy a poner una perspectiva negativa, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? Digamos, más allá de la, digamos, de esa baja, ¿no?, la implicación más importante es, como decíamos, actualmente, ¿no?, el aspecto financiero tiene un, digamos, es clave para entender el funcionamiento económico, ¿no?, sobre todo las corporaciones, tanto financieras como no financieras. Y en ese sentido, ¿qué implica el que pudieran bajarle la calificación a, digamos, a la economía mexicana, o a la deuda, ¿no?, de la economía mexicana? Bueno, la implicación más importante es que esa deuda, ¿no?, ya no pueda entrar en los portafolios de los fondos de inversión. ¿Por qué? Bueno, porque los fondos de inversión tienen ciertas reglas, ¿no? O sea, te dicen, bueno, tú puedes invertir, ¿no?, en deuda que tenga una calificación, por ejemplo, de AAA, ¿no? Entonces, en la medida en que la deuda mexicana pues se le reduzca la calificación, significa que va a haber menos fondos de inversión que estén dispuestos o que puedan adquirir, dado digamos, sus reglas, que puedan adquirir la deuda mexicana, ¿no? Entonces eso va a provocar, como señalaban la doctora Noemí Levy, pues un encarecimiento del financiamiento, ¿no? Y obviamente va a generar una mayor presión en las finanzas públicas. Desde un punto de vista ortodoxo, bueno, eso es bastante malo, ¿no? Ahora, como se señalaba, eso no ocurre necesariamente desde el punto de vista heterodoxo, pero sí puede tener implicaciones cambiarias, ¿no? Ahora, bueno, en nuestras clases de macroeconomía, ¿no?, generalmente se muestra, ¿no?, que en este caso una depreciación pues tiene un efecto positivo, pero ese efecto positivo puede ser temporal. Lo que se requiere, ¿no?, por eso se planteaba que probablemente la coyuntura o ante la coyuntura que atravesamos, creo que hay condiciones para nuevamente retomar esa industrialización, ¿no? Algunos países latinoamericanos lo han intentado, pero digamos, no lo han mantenido a través del tiempo, ¿no? Yo creo que tenemos ahí la experiencia brasileña, ¿no? Los brasileños, cuando empezaron a notar que se empezaba a deteriorar su balanza comercial, particularmente en el sector automotriz, empezaron a aplicar medidas en los que exigían un mínimo de componentes nacionales en los autos que fabricaban. Obviamente eso revirtió en cierta medida su balanza comercial, sobre todo con Argentina y con México, y eso tuvo un impacto positivo. Hay críticos que dicen que eso no funcionó, ¿no? Pero lo que nos enseña la evidencia, ¿no?, los casos del sudeste asiático, de China también, que la política industrial, siempre y cuando se mantenga en el tiempo y sea adecuadamente monitoreada, tiene efectos positivos. Ahora, como señalaban, esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Los chinos comenzaron en los 70, ¿no?, los coreanos también en los 70, y bajo algo que yo creo puede denominarse un capitalismo de Estado, ¿no? Bajo el Estado tiene que tomar un papel más relevante, más importante en el diseño y aplicación de esa política industrial, ¿no? Ahora, tiene que definir qué sectores deben apoyarse, cuándo es el momento, ¿no?, de retirar el apoyo y cuáles son los incentivos más adecuados, ¿no? Eso no significa que, bueno, que las empresas que se erijan como las líderes, ¿no?, de estos sectores económicos probablemente sean las mismas a través del tiempo. Como se señalaba, creo que Humberto lo señaló, se requiere innovación, ¿no?
En la literatura se plantea, por ejemplo, que en el caso de Corea, las empresas que inicialmente impulsó el Estado no son las mismas, las empresas líderes no son las mismas que lo fueron en los años 70. Esto que implica que el proceso de crecimiento económico requiere de innovación, y esa misma innovación que va generando el crecimiento económico va modificando las empresas y los sectores que van siendo el motor del crecimiento económico, ¿no? Entonces, por una parte, se requiere financiamiento, se requiere innovación, y esa misma innovación, una vez que se produce ese crecimiento económico, ese mismo crecimiento y esa innovación es la que va a generar un crecimiento económico sostenido. Eso es lo que quería agregar. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, comentarios? Por favor. Pues después de escuchar a todo lo que está en la mesa, tengo una duda en cuestión del balance de la posibilidad de esta reindustrialización. Tengo aquí algunos puntos. La doctora menciona que sería bueno tener una meta de inflación un poco más alta, con una tasa de interés más baja, que ayudaría a incentivar la financiación con moneda nacional. Igual menciona de que eso es un movimiento político más que económico. El gobierno actual puede estar a favor de la reindustrialización, pero frente a las calificadoras, desde mi opinión, siento que no ayuda el punto de vista del rescate a empresas paraestatales, que incluso, como lo dijo el profesor, es una de las causas de la proyección negativa que tiene ahorita de México en cuestión de su calificación. Es cierto que tenemos una influencia en la negociación del TEMEC con la alta relación entre las industrias estadounidenses y las mexicanas, que no va a poder ser eliminada de la noche a la mañana. Pero mi pregunta es si vamos a poder manejar este balance de reindustrialización teniendo en cuenta estas presiones económicas extranjeras de financiación y las calificadoras, la política exterior y el crecimiento económico real a corto plazo de la economía mexicana. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dos cosas. Es decir, las variaciones del tipo de cambio, lo que sí existen ahorita, es decir, tanto la tasa de interés como las variaciones del tipo de cambio no afectan al financiamiento dentro de la empresa. Porque generalmente las empresas se financian a sí mismas. Y como son grandes empresas que tienen muchas sedes, se financian entre sedes. Además, como tienen grandes departamentos de tesorería, piden prestados donde está más barato, donde el tipo de cambio está más sobrevaluado, etc. El problema es para el resto de la economía y para el equilibrio financiero. Eso no hay que negar. Y en eso hay que tener cuidado. En ese sentido, es fundamental mantener controlado, aunque yo sé que ahí van a haber dos que tres que en esta mesa me van a decir que no, tiene que tener controlado el déficit. No puedes operar, es decir, hoy día que sería maravilloso operar con un déficit de 8, ¿sí? Para tener gasto y generar crecimiento, pero si lo haces, te va mal. Vale la segunda opción, tu distribución del ingreso. ¿Cómo redistribuye ingresos? A través de una política fiscal progresiva. Le cobro a los que más tienen. Es un problema muy delicado, porque esos son los que tienen el dinero, esos son los que invierten. Y se enojan cuando les cobro impuestos. Pregúntenle al señor, ¿cómo se llama ese? Salinas, Diego, los berrinches que está haciendo por algo que está legal. Es decir, oye, paga lo que debes. No le están subiendo los impuestos, le están pidiendo y de hecho México es uno de los países que recauda menos impuestos
de América Latina. Según yo estaba en el 17, no lo he visto. ¿Ah? Menos de eso. Sí, está menos de 20, pero por ahí por el 17, si mal no recuerdo. Sí lo vimos hace poco, lo revisamos. Pero es de los países de menor recaudación. Tengo baja recaudación y servicio público es malo. No puedo construir escuelas, no puedo construir caminos, etcétera, etcétera. Ah, pero fíjense que ya empezaron a construir caminos. Ya empezaron a hacer ferrocarriles. Ya hicieron, les guste o no, el Tren Maya. Ya hicieron el transísmico. ¿Ya? Empieza, y eso tiene dos efectos. Uno, subir el empleo y el ingreso inmediato. Si uno mira cómo subieron los estados donde más se invirtió en el gobierno pasado, vemos que ahí bajó la pobreza, uno, y su crecimiento está por encima de la media nacional. Eso es interesante. Y además falta todo el efecto que va a generar el servicio de esos nuevos bienes de capital. Sí se puede hacer, nada más que hay que hacerle a mucha gimnasia y mucha magnesia. No está fácil. Por otro lado, yo diría que el déficit actual no es por petróleo mexicano. ¿Ya? En todo caso, yo prefiero la autonomía energética que estar dependiendo de los precios petroleros. Ahora lo más probable es que en el problema geopolítico que se encuentra el mundo, no México, el mundo, donde los chinos se están peleando, o los rusos se están peleando con Estados Unidos en Ucrania, y en el Medio Oriente Israel está cometiendo un genocidio en contra de los palestinos, ¿ya? Pero lo que quiere Estados Unidos es controlar todo el Medio Oriente a través de Israel. Entonces eso nos puede llevar a un incremento del precio del petróleo. Ya lo hemos tenido por encima de $100 el barril, que puede subir todavía mucho más. Prefiero no depender de petróleo extranjero y tener mi propia gasolina. Creo que tanto la autonomía energética, que no solamente es petróleo, sino es gas, y es electricidad. La autonomía, ya vimos ¿cómo se llama? La de salud. Si más vale tener nuestras propias vacunas que andarlas comprando, porque si no, no nos las dan. Y la autonomía alimentaria, en el entendido que son granos básicos, es fundamental. Y parece que ahí espero que se esté trabajando. Entonces yo creo que hay que jugársela. Es decir, hay que jugárselo, pero negociando. Es decir, finalmente el trato que tiene, y en eso el gobierno pasado creo que hizo arte en términos de que no se enojara tanto el gran capital internacional con lo que estaba haciendo. Los que estaban más enojados eran el gran capital mexicano, ¿sí? Los internacionales no veían tan mal la cosa, ¿ya? Era aquí adentro. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver cuál es la pericia de la actual presidenta en términos de estar negociando con todos los sectores, porque esto no se puede llegar, sacarlo de una oficina y vámonos. Tiene que estar hablando todos los días con los grandes inversionistas, tiene que estar hablando. Yo todavía no he visto, Tesla nunca iba a llegar a México, ¿eh? Eso era, me parece que fue un truco publicitario de Samuel, que sabe cuántito, de Samuel García, pero no había mucha claridad, ¿sí? Y las noticias indican que está incrementando la inversión extranjera. Hay que meterse, chicos, ustedes ensuciarse las manos, entonces la Secretaría de Comercio, y ahí vienen todas las inversiones extranjeras directas anunciadas y que se realizan. ¿Ya? Y ahí pueden pareciera, por las noticias que se están dando, que está incrementando. No se ha detenido aún el nearshoring. Vamos a ver con qué payasada aparece Trump, pero no creo que esté tan... no podemos volver a un nacionalismo ultranza. Se va a volver, creo